Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van las cosas? Al nuevo inquilino de la Casa Blanca parece que más que bien en este día de su investidura como presidente de Estados Unidos, aunque en el resto del mundo su vuelta a la presidencia suscite más que inquietud. Quizás deberíamos hacer como nuestro invitado de hoy, el actor francés de origen español Miguel Ángel Sarmiento, cuando cita la canción de Michel Sardou, La vida es más divertida, menos desesperante, cantando, como lo hace su personaje de Carolina. Tu prends des œufs, tu prends des patatas, tu prends un homme, mélange les deux, les œufs, les patatas, réserve l'homme. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Señor Juan Carlos, qui me la donna un soir à Saragosse. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Muchísimas Internacional. gracias. De vuelta, después de muchos años. Muchos años, pero... ¿Quién canta su mal espanta como Carolina? Sí, por supuesto. ¿Qué tiene de terapéutico cantar? Creo que son vibraciones, más allá del pensamiento, son vibraciones físicas, que por lo menos es lo que siento yo, lo que he sentido toda mi vida, y creo que el cantar me permite sobrevivir, porque el mundo está muy loco, ¿eh? Por supuesto. Estás presentando en el Teatro de la Comédie Bastille, aquí en París, dos espectáculos diferentes, con tu personaje de cabaret, Carolina, Sí. y otro mucho más íntimo, Mi pequeño hermano mayor, un monólogo en el que nos hablas del terrible traumatismo que marcó tu infancia y tu vida, y sobre todo la de tu familia. ¿Ha sido difícil contarlo y sobre todo hacerlo en público? Jamás pensé que un día haría esto, hablar en público de lo que pasó en nuestra casa. Jamás. O sea que ha sido... Cuando estábamos en 2019 cuando pensé en el cumpleaños de la muerte de mi hermano que llegaba, era en 2021, y digo, tengo que saber más. ¿Cómo salgo yo de lo que esas pocas indicaciones que tenía? Porque yo tenía 21 meses cuando mi hermano murió. Ni siquiera. Apenas 2 años. Y entonces yo quería saber más. Quería saber más porque ha habido mucho silencio en casa, como te imaginas cuando pasan esos traumas, esos desastres, tsunamis de la vida. Y entonces me empecé a preguntar a mis padres, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Y me di cuenta de que ellos no habían hablado de algunas cosas que compartieron en ese momento. Jamás las habían comentado. Y entonces, pues, y volví a mi pueblo. Y en mi pueblo pregunté también. Y me di cuenta, fue como un poco el Truman Show, ¿sabes? La película de que todo el mundo sabe, todo el mundo te ve, pero nadie dice nada. Y entonces me di cuenta de que la gente sabía, pero jamás nadie se había atrevido a hablarme de lo que pasó para no hacernos daños, para no molestar. Y entonces al preguntar me di cuenta que un tal que conocía pues había asistido en ese momento trágico cuando trajeron a mi hermano a la casa, otra que nos acompañó hasta la frontera. Y entonces empecé a escribir notas pero me di cuenta que necesitaba ponerlas en otra forma, algo más poético, algo que podía soportar. Y entonces de ahí nacieron unos primeros textos, los leí a mis amigos, vecinos, y me dijeron, esto es genial, sigue. Y de ahí poco a poco empecé a escribir, y nació ese texto que jamás en mi vida había pensado que un día hablaría de este tema y más en público. Tu texto puede ayudar a mucha gente también, ¿no? Que pasa por Sí, trances. pero yo tampoco pensaba que podría ayudar a tanta gente. Yo necesitaba tanta ayuda cuando era pequeño. Y ahora de ver que la gente viene, hay mucha gente que viene y vuelve a venir y traen a los amigos, traen a la familia.
Y porque yo hablo de la muerte de mi hermano, pero todos perdemos a alguien en la vida. Todos estamos en contacto con la muerte o con la muerte. Y entonces es un tema universal. Yo lo he puesto a mi manera, lo he hablado a mí y creo que toca a mucha gente, sí, le toca mucho Miguel al Ángel, corazón. es difícil imaginar que siendo felices un día esa felicidad puede cortarse. Sí, totalmente, sí. La felicidad en un segundo así. Pasas del color al blanco y negro. Yo digo, tengo esa imagen de... Sí, y de repente ¡pum!, se te derrumba el mundo. A mí cuando los vecinos, la gente que estaba ahí en el pueblo me cuenta cómo vieron a mis padres, a mi madre, que de repente se transformó en una muñeca, una muñeca bueno, totalmente desarticulada. Y eso duró años y años. Terrible. Y mi padre quiso suicidarse y matarse dándose golpes, es lo que cuento ahí, dándose golpes en la cabeza, contra la pared, porque es... Y yo quería saber qué pasaba conmigo, dónde estaba yo en ese momento tan traumático, ese momento tan fuerte. Eso creo que fue lo que también me motivó para preguntar y para escribir algo. Y entonces de ahí nace ese texto. Estaba sentado en una silla de bebé. Sí, una silla, pero en ese momento, ¿dónde estaba yo? ¿Quién cuidaba de mí? Me imagino que sí, mis padres, pero ¿quién estaba ahí con...? Y ese trauma lo tengo en mí físicamente y bueno, eso creo que me ha motivado y me ha dado el camino que he tomado en la vida. Imagino que no tienes recuerdos conscientes de esos momentos, pero sí el reflejo de esos hechos en tu madre, en tus padres. Por supuesto. ¿Lo recibiste? Sí. Y sabes, cuando pierdes a un hermano, pierdes a tus padres, porque ya no son los mismos. Jamás. Pierdes a tus padres y jamás son las mismas personas. Y el tema del duelo de los hermanos es un tema del que no se habla mucho. Y todavía menos en los años 70, cuando pasó Antes era la madre. La que sufría más era la madre. Luego el padre no, porque el padre era hombre, macho y tal. Y el hombre... y los hermanos y hermanas... pasaban olímpicamente de ellos. Ahora no, claro, por supuesto. Quizás cuando se es niño uno está mucho más alejado de la muerte, no sufre lo que quizás los adultos sufrimos ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí, pero creo que precisamente lo sufrimos todos, pero hay quien lo puede hablar o hay quien lo puede concientizar y hay quien no. Para los niños me parece más difícil. Tu padre tuvo el valor de acompañar el coche fúnebre atravesando España hacia el pueblo. Mi padre conduciendo y mi madre en el coche conmigo. Nos acompañaron unos amigos franceses hasta la frontera y de la frontera hasta el sur de España, que entonces las carreteras eran como eran. No sé cómo hizo mi padre en ese estado un poco hipnótico. Y mi padre llevaba 15 días con el carnet de conducir. O sea que el pobre hombre apenas sabía leer y escribir y... estaba muy desorientado, pero ¿cómo nos llevó a cabo? No lo entiendo. ¿Quién le ayudó? Lo que pregunta en el texto, papá, ¿quién te ayudó? Acabó marchándose de casa, ¿no, tu padre? No, mi padre nos dejó en España y volvió a España, claro, a Francia para seguir trabajando y luego vino a por nosotros porque dijo, de todas maneras tenemos que trabajar, tenemos que seguir con lo nuestro aquí. Otro traumatismo, ¿no? El hecho de que tu padre se marchase. Pero no se marchó de la casa, ¿eh? No, por supuesto, se marchó a Francia. Se marchó a Francia, claro. unos meses nos dejó a mi madre y a mí allí con nuestra familia, pero en esos momentos de desastre, ¿cómo hace? Y mucha pobreza, ¿eh? Hay que recordar que mis padres eran muy pobres y había que trabajar para comer. ¿Cuánto tiempo pasaste en España? En España creo que pasamos unos 5 o 6 meses con mi madre. ¿Solo? Sí, o sea, con mi madre y en casa de mi abuela. ¿Y vas a escolarizarte naturalmente en Francia? Sí, yo siempre fui escolarizado en Francia. Y mis padres siempre con esas veleidades de volver a España y lo hicieron cuando se retiraron ya. Pero yo siempre me quería ir con esto, que vamos a ir a España, que vamos a volver a España. Pero yo no tenía por qué volver a España porque yo nací aquí y me crié aquí, además de nota en mi deje. Pero un día mi abuela materna me dijo, tus padres no vienen porque tu padre me dijo un día que cuando está en Francia
piensa que tu hermano está en España, y cuando está en España piensa que tu hermano está en Francia. Eso le podía permitir superar y sobrellevar el... Sí, sí. No he podido evitar pensar en una película que me encanta, La vida es bella, de Lubitsch, en la que la primera escena el protagonista, George Bailey, se cae a un lago helado para salvar a un chico que se está ahogando en un lago helado. ¿La has visto esa película? No. Pues Hay que verla, porque es que la escena es terrible y toda la película viene marcada por ese accidente. Nadie muere, pero él queda sordo por el baño helado, ¿no? Y, ¿quién te contó la historia de tu padre llegando mojado con el cuerpo de tu hermano? Por fin pude leer el documento el documento de la policía de entonces. ¿Lo encontraste? Lo encontré, lo tenía en la otra familia, y cuando digo la otra familia es porque que murieron dos chicos. Y también hablé con mis padres por fin, y mi madre me contó, y la gente que estaba también en la casa cuando llevaron a mi hermano, ahí me dijeron que mi padre estaba todo mojado, claro, porque se había tirado al agua para sacar a mi hermano. Lo mejor es quizás la ingenuidad con la que cuentas la historia. Lo cuentas como si fuera un niño de 2 años que lo cuenta, ¿no? Sí, sí, a la gente le conmueve mucho. Sí. ¿Por qué se ha dormido? ¿Por qué tiene las manos azules? Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Sí, ha sido difícil, imagino, ponerte en la piel de ha Miguel sido Ángel muy difícil escribir el texto, pero es que salía de mí. Salía de mí brotando así y llorando, yo casi vomitando. Era algo físico, cuando me empecé a escribir. Y luego, cuando decidí montar la representación teatral con mi director, Rémi Cotta, menos mal que él me conoce muy bien y me dejó el espacio para moverme ahí dentro, en el espacio en el que me dio en la dirección, en la puesta en escena. Y fue muy duro porque para mí era remover cosas muy, muy duras. Ahora con la distancia, la creación fue en el 2021, y ahora con la distancia y la madurez, es para mí un objeto teatral, no es para... es una realidad. Ahora es un objeto teatral y hay mucha gente que piensa que no sabe qué es mi texto. Mejor. No estamos en la psicoanálisis en público, que eso era uno de mis miedos. No quería meterme en esto de provocar cosas muy duras con el público, porque tenía que resolverla yo primero. Por supuesto que sí. ¿Qué papel ha desempeñado la música, el canto, la canción en ese arduo trabajo de resiliencia? Me ha salvado. Me ha salvado porque el cantar ha sido para mí la manera de cubrir los llantos de mi madre, pero eso me di cuenta al escribir el texto, ¿sabes? Para cubrir los silencios de mi padre. Y yo me encerraba en mi cuarto, y antes de ir a la escuela o después de regresar a la escuela, cantando, que tenía mi tocadisco, como se decía entonces, y la música. Con mis madres me compraban los discos de los años, como eran los 45, bueno, esos discos. Revoluciones. Sí. Y entonces yo me encerraba y cantaba. Y muy joven empecé a ir a misa a los 9 años, y empecé a leer la Biblia en misa. Pero para mí, porque tenía público, porque cantaba y porque salía de mi casa también. Y también empecé a ser una vedette en mi pueblo, porque siempre cuando había un escenario, una fiesta o algo, me subía para cantar. O mi padre, cuando íbamos a un restaurante, sobre todo en España, me ponía en la mesa muy pequeño, y me decía, y yo tapaba con mis pies cantando y tal, y mi padre dice: toca, da más fuerte con los pies que yo pagaré la mesa. Rompe la mesa, aunque la rompas, la pagaré. ¿Acabaste rompiéndola? No. No, ahora si subo, sí, creo que sí. Y has cantado tanto que te has convertido en Carolina. Llevas como 10 años. Sí, yo cantaba Carolina. antes, siempre he cantado, pero Carolina nació en una obra de Matei Wischneck,
que es un autor rumano que trabajó aquí en Radio Francia Internacional, querido compañero. Sí. Y Carolina nació en una obra de Matei Višněk y en esa obra, que era muy dura porque hablaba era un tema muy duro sobre la búsqueda precisamente de un hijo muerto, y yo hacía varios personajes y tenía ese personaje de Caroline en el ensayo fue Carolina, con el acento de mi madre, el acento español, y bueno, ese personaje traía mucho oxígeno. Y de ahí ese personaje poco a poco pues se fue desarrollando, se impuso a mi vida, vino en mi vida Carolina. Y hasta el punto de que se puso en mi puesto para cantar. Pero creo porque es más divertida que yo, Carolina. Y tiene algo de España que yo no tengo. ¿Ves? Cuando hablo aquí, ella es mucho más española que yo. No tiene pelos en la lengua. Exactamente, no tiene pelos en la lengua. Sí. Es menos guiri que yo, como diríamos. En el pasado Festival de Aviñón recibes el premio al mejor espectáculo solitario en solo en el OFF, ¿no? Sí. Fue una especie de coronación, quizás. Sí, además fue para los dos espectáculos. Fue para Carolina y para Mon Petit Grand Frère. Y para mí no me lo esperaba. Un premio, pero y además nunca había tenido premios, o sea que estuve muy contento. Y para los dos, sí, fue para mí es un momento muy agradable, porque yo soy mi propio productor y trabajo solo con mi pequeño equipo muy reducido, y tener esa oportunidad de reconocimiento de tu trabajo te ayuda mentalmente, por lo menos. La obra la estrenas en octubre aquí en París, y el mejor premio es que la repones ahora, ¿no? En el Comédie de la Bastille. Ahora estamos en la Comédie de la Bastille, donde empezamos en septiembre, gracias a Christophe Segura, que es un director muy entregado con sus artistas, con las obras que programa, y ahora terminamos a finales de marzo y luego volvemos al Festival de Aviñón. Y vamos a crear... no pasa nada. Vamos a crear Mon Petit Grand Frère, mi pequeño hermano mayor, que fue traducido al español por Laura Catalá, y vamos a montar la obra en español aquí en Francia, en París, creo en el otoño o en el invierno que viene. Y también quería decirte que, si me permites, que la obra ha sido traducida al inglés en Estados Unidos. Y el italiano también, ¿no? Y en italiano, sí. Y quiero dar la obra en los 4 idiomas, no para chulear, perdona, la palabra un poco así, pero es porque quiero que este texto se escuche lo más lejos posible. Me contabas que estás estudiando latín. ¿Vas a hacerla en latín también, quizás? ¿No? Más difícil, ¿eh? Más difícil en latín, sí. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Teatro Comédie Bastille, aquí en París, para los espectáculos de Miguel Ángel Sarmiento, Diferente, y Mi pequeño hermano mayor, Mon Petit Frère. Mon Petit Grand Frère. Mon Petit Grand Frère. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Y me has hecho preguntas que nadie me había hecho hasta hoy, así que te lo agradezco. A ti. Gracias por haber respondido a esas preguntas. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Un saludo para todos. Ahí se lo enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y a pas de mots pour vous raconter ma vie. Y a tant de bas, y a tant de hauts, et tant de souvenirs aussi. Mais ce que je sais, c'est dans un coin de mon passé, il m'est resté comme une envie qui ne sera jamais assouvie. Oh, assouvie. Je voulais aimer tous les mecs de mon quartier. Je voulais tous les voir nus et les manger tous et tout crus. Je voulais aimer tous les machos de mon quartier, jeter leurs habits dans la rue,
Mais ça ils ne l'ont jamais su. Oh non, oh ça ils ne l'ont jamais su. Y a trop de mots pour dire comment l'amour c'est beau. Mais moi quand j'avais 17 ans, je gardais tout entre les dents. Y a trop de mots et pas assez de silence qui nous laisse une seule chance de ne plus parler à des photos, à des photos. Je voulais aimer tous les mecs de mon quartier. Je voulais tous les voir nus et les manger tous et tout cru. Je voulais aimer tous les machos de mon passé, jeter leurs habits dans la rue. Mais ça ils ne l'ont jamais su. Oh non, oh ça ils ne l'ont jamais su.